encantado de recomendaros una peli que me ha gustado muchísimo, se llama Caída Libre, se estrena este fin de semana, lo podéis ver ya en todas las pantallas de España. ¿Por qué me gusta Caída Libre? Porque me gusta la historia de esta mujer. Es una mujer a la que vamos, una entrenadora de gimnasia rítmica, a la que vamos a pillar en un momento muy delicado de su vida. Una mujer en apariencia dura, en apariencia inflexible, con su trabajo y con ella misma, pero es una mujer débil, muy débil. Todos los días se pinta una careta. Estas paredes han visto nacer a auténticas campeonas. Quiero agradecer el esfuerzo titánico de una de las entrenadoras más icónicas de nuestro país. No brillaría igual el metal de las medallas sin ella. Gracias, Marisol, por todo. Un discurso de agradecimiento y 3 palmadas en la espalda. Tengo una amiga entrañable, querida, grandísima, como es Belén Rueda, mi ladito. ¿Cómo estás, Belén? Muy buenas, pues genial. La verdad es que siempre contigo es un placer porque desgranamos las historias en un sentido muy, muy educativo y muy emocional. Empieza la película pintándose una máscara. Y la vamos a ver en distintas situaciones, pintando esa máscara para que el espectador se introduzca en la máscara que el personaje vamos a ver en las primeras secuencias de Marisol. El personaje que ella quiere que vean de ella. Que vean de ella, una mujer en apariencia inflexible, que no quiere hacer deporte con sus gimnastas, lo que quiere es competir y ganar. Lo deja muy claro en una secuencia de la película. Y eso hace que el espectador se encoja ante tanta dureza. Pero no está tan lejos de la realidad. No está tan lejos de la realidad. Lo que pasa es que también, nosotros realmente a través de la gimnasia rítmica, que es muy dura, primero porque son unas deportistas que empiezan muy jóvenes, que todavía no están formadas como personas y ellas están formando como deportistas de élite, que exige un esfuerzo superior. Para el equipo nacional, que es el que entrena Marisol, mi personaje, necesitas arrancarlas de su familia y te conviertes casi como en su madre. Entonces, lo que Marisol lleva como bandera, que es el orden, el rigor y la disciplina, no es tan mal, pero depende del filtro por el que lo pases. Lo de la máscara que has dicho es muy interesante en la película porque yo no sabía lo que era esto, pero se llama contouring. Es lo que muchas chicas jóvenes, que no necesitarían ni medio gramo de pintura, se hacen a veces incluso cada día. Y entonces hace como... El contouring hace que casi todas las chicas parezcan la misma. Entonces yo creo que de alguna manera Marisol quiere ser la misma cada día, independientemente de lo que interiormente le pase. Y entonces a través de la gimnasia rítmica y de sus aparatos podemos contar sus emociones externas, sus emociones internas, que la vulnerabilidad, que yo creo que es primordial para la evolución de una persona, no la permite mostrar a los demás, pero ni siquiera ella misma. Es muy interesante también la etapa de la vida de Marisol. El control es lo que piensa ella que le ha llevado al éxito profesional y personal. Lleva 25 años con su marido, al que ama locamente después de 25 años. Profesionalmente ha ganado Juegos Olímpicos, medallas, y ella piensa que el control ha sido el éxito de todo eso. ¿Qué pasa? Que mientras te estás preocupando del control, no te estás preocupando de ti misma. Si alguna de esas piezas cae, es que tu vida queda en nada, no estás acostumbrada. Igual que hay que entrenar a las gimnastas, hay que entrenarse en la vida. Y ella no se ha entrenado en la vida, porque ha tenido un objetivo y en el camino todo aquello que le ha ido ocurriendo no lo ha tenido en cuenta. A mí es una mujer que me produce mucha ternura, aunque al principio no la encaje por el dolor que lleva dentro, te lo decía antes. Es un personaje muy difícil. Yo creo que, en mi opinión, creo que es de los personajes más complicados que te han tocado. Primero,
porque cuando sois actores tenéis que entender al personaje. No significa que seáis igual que el personaje, pero hay que quererle para saber interpretarle. Sí. Con lo cual, cuando yo te veía en la secuencia, en el dolor, porque es una película que cada vez va más, es un thriller donde no hay asesinatos, lo has dicho tú en algún momento, pero que tú vas viendo ese proceso interior al que tú me apuntabas antes, dices, ahí te dejas muchas cosas, Belén. Ahí se dejan muchas cosas, Belén, no Marisol. Hombre, lo que pasa es que cuando el personaje tiene características muy diferentes a las tuyas, tienes que profundizar y nadar dentro de tus propias emociones. Yo siempre digo que a nuestros personajes siempre les prestamos algo de nosotros, pero los personajes también nos prestan. Laura Yo, que es la directora, tenía muy claro el personaje que quería hacer, y es muy curioso porque nos llevamos estupendamente porque nos conocemos desde el orfanato, pero esta es una película que ya lleva 7 o 9 años intentando sacar adelante, y tenía muy claro ese personaje porque además también tenía una referencia, y ella lo dice en las entrevistas, de una amiga suya que en la etapa en la que está viviendo Marisol, era una mujer que había conseguido aquello que había querido, y profesional y personalmente de repente se queda en la nada. Se queda en la nada, además, sin haberlo previsto. O sea, vamos a ver, no es que lo preveas, pero sí que vas viendo, por ejemplo, profesionalmente, pistas. Que algo, claro, pistas en las que ves que a lo mejor te van a trasladar a otro puesto, o que a lo mejor tienes que prepararte porque tienes que cambiar de ese puesto, que siempre es que en el caso de Marisol es de mucha responsabilidad. A nivel personal, estás viendo que tu pareja está diferente, que está extraña. Marisol tiene un carácter en el que lo sabe, pero no quiere que eso sea así. Y no lo quiere hasta el punto de que, en vez de hablarlo y conversar, hay un momento en el que ya ve que siente que está tan perdido, que da órdenes, que es todo lo contrario a lo que tienes que hacer cuando tienes a una persona al lado y ves que se está yendo de tu vida. Entonces, tenía una amiga, Laura Yo, que le había pasado eso, y que estás en un momento muy perdido, porque si te pasa algo personalmente te sueles refugiar a lo mejor en el trabajo, o si te pasa algo en el trabajo te refugias en tu familia. Pero cuando las dos cosas desaparecen al mismo tiempo, en una edad en la que piensas que no te puedes reinventar. Tú fíjate que viendo la peli y viendo momentos cruciales que no podemos comentar, yo decía, ¿y qué va a ser de esta mujer? ¿Qué va a ser? Y ahí es cuando se me hunde, cuando me destroza el personaje. ¿Qué va a ser? ¿Quién la va a querer? ¿Quién la va a ayudar? Porque la soledad de esta mujer es aplastante. Le quitan todo. Sí. Todo. Sí. Y eso es lo más hermoso y lo más difícil de la película. Yo creo que personalidades como la de Marisol, que son muy estrictas en su trabajo, desarrollan en las personas con las que están trabajando una fortaleza que en algunos casos es innecesaria, porque yo creo que también con el aprendizaje y el cariño y el tiempo se puede aprender igual. No es necesaria una dureza de tal calibre. De hecho, el personaje de Irene Escolar, que es como la nueva generación de las entrenadoras de gimnasia rítmica, tanto a nivel personal como a nivel profesional, tiene otra forma de ver el trabajo y, lógicamente, otra forma de ver la vida. Pero sí que hay algo de enseñar todo aquello que sabes, no de una manera suave y dulce, sino muy dura. Pero son personas que son muy, muy eficaces en su trabajo, y en este caso incluso en su vida privada. Entonces hay algo me has enseñado mucho, o sea, de reconocer, contigo he aprendido mucho, que es lo que dice el personaje de Claudia a Marisol, pero emocionalmente ya no puedo soportar esto, no puedo soportar que te comportes así. Entonces, entendemos que si Marisol se comporta así, no es solamente por personalidad, porque con ella misma también lo hace. Entonces yo creo que eso es lo que hace que el espectador en un momento dado empatice con ella, porque con ella no es amable con ella misma, porque si lo fuera y con los demás no, pues entonces tiene una psicopatía.
Claro, pero hay un gesto en la película que tampoco vamos a desvelar para que la veáis, Caída Libre, en que ella hay un acto físico en el que se arranca. Puedes decirlo, yo creo que Bueno, aunque lo digas, no pasa dan nada. ganas de ver lo que pasa. Bueno, pues hay un momento, ella durante toda la película la vemos morena, con el pelo cortito. Ah, no, al final no. No, claro, no. Entonces, bueno, va a haber un acto físico. Y en ese acto físico va a haber una liberación, por un lado. Y por otro lado, el espectador respira. Sí. Porque ahí entra el ser humano. El ser humano que tiene que cambiar, que no le queda otra. Y en esa posibilidad, que no había contemplado Marisol, tu personaje, empieza otra película. Sí. Y a mí eso me gusta. Sí. Porque no es pesimista hasta el final. Claro, es que además, mira, estabas hablando de thriller. Y estamos hablando, y nosotros estamos desarrollando la historia desde un punto de vista personal y emocional de Marisol, dices, y está muy centrado en ella, en cómo se comporta, en su personalidad, en cómo se relaciona. Marisol llega a extremos tan radicales que el thriller llega de ahí. Es una mujer que toma decisiones que yo te prometo, Andrés, que cuando leí el guión dije, pero bueno, por favor, esto es una locura, esto no va a haber Dios que se lo crea, esta decisión. Y Laura, la directora, siempre me decía que no, Belén, que al principio me decía, ¿es normal esto que hace? Digo, no, Laura, esto no es normal. Y me decía, yo lo he visto. Y al final el entorno ha entendido también el porqué. Porque tú sabes una parte de la historia, pero no sabes el pasado. Entonces, ¿por qué thriller? Porque cada vez que le ocurre algo que no le gusta a Marisol, sabes que va a tomar una decisión y va a ser extrema. Entonces estás toda la película diciendo que no la contesten, que no la hagan nada, porque si no va a tomar una decisión muy bestia. Entonces estás en un continuo, por eso yo creo que lo que estás tú diciendo del final, hay algo de respirar. Porque hace cosas muy extremas, pero sin querer ella lo hace por recuperar a alguien, por recuperar a algo que ama, pero no se permite decir, estás haciendo esto por amor. Pero hay una cosa fundamental, Belén es un personaje que en un momento dado hace cosas extremas, como tú dices, y me refiero a lo que es la parte privada, ya no la parte de la gimnasia, que es todo extremo, porque se pregunta el por qué y quiere saberlo. Y tiene todo el derecho, por muy ilógico que parezca, y por qué se presenta ahí, por qué va a ver esto, y por qué quiere ver lo otro, por qué persigue, por qué... Pues ¿por qué? Ella necesita los porqués. Si no, porque su vida, todos los porqués están controlados. Y de momento se cae todo. Necesita ese porqué. Eso es así. ¿Por qué me ocurre? ¿Qué he hecho? Bueno, yo creo que todos en general, Lo buscamos, cuando algo ¿no? se rompe Buscas dentro, claro, buscas el porqué. Y por eso yo entiendo a Marisol. Lo que no comparto es su modus operandi. Esa es otra historia. O sea, tú puedes saber el porqué preguntando, investigando, pero persiguiendo e intentando imponer tu propia visión de las cosas, eso no permite que el otro se relaje y te cuente realmente por qué, porque sabes que después de eso va a haber un huracán. Y normalmente el ser humano evita conflictos. Entonces, por no tener ese huracán hay demasiados silencios y Marisol ha acumulado demasiados silencios a su alrededor, incluso consigo misma. Hay un momento en la película en la que hay un momento muy brutal para ella y ve algo que le rompe completamente por dentro, que no se lo permite, y de hecho cuando llega a casa y está llorando y se ve en el mismo espejo que está llorando, ella misma se abofetea a sí misma y dice, no se llora. Claro. Entonces, yo creo que la clave también está en la vulnerabilidad, pero en la vulnerabilidad hacia uno mismo. Claro, pero Laura, la directora, te lo decía, es un personaje extremo. Y es una persona extrema, Sí. porque yo la reconozco como persona. Y por tanto tiene que actuar así.
Tú me hablas. Nosotros cuando nos toca una cosa intentamos ver el porqué, nos lo preguntamos siempre desde distintos puntos de enfoque y actuamos. Tú actúas como Belén a la hora de preguntarte el porqué o intentar explicarte las cosas y no ir a un extremo. Claro. Pero ese personaje no tiene armas, no, es que no tiene herramientas. De hecho hay un momento con María, que es la actriz que hace de Angélica, que sí, es fantástica actriz también, la maravillosa. Bueno, pues hay un momento que hay una frase que le digo a Angélica, que le digo, fíjate, es curioso, porque Angélica, o sea, la gimnasta María, es perfecta técnicamente, pero hay un momento en el que yo me arrodillo y le digo, quiero que me cuentes algo, y lo vas a sacar tú con delicadeza o yo a martillazos. Yo creo que tiene muchos detalles la película, que además Laura Yo no ha dejado nada al azar, incluso el mundo del decorado, que nos cuenta un poco cómo es. Y María, que es el personaje de Angélica, la elección de ella también es especial, porque ella es ucraniana, llevaba solamente 6 meses en España, venía de lo que todos sabemos, nunca había interpretado, nunca había hecho un personaje ni había entrado en este mundo, y tenía una dureza y una fragilidad que bueno, Laura Yo y el equipo supieron verlo. Y era curioso porque cuando estábamos rodando, yo como Marisol, que para mí ha sido un personaje bastante desgarrador porque esa dureza me ha costado mucho entenderla, porque es que no tiene grietas. O sea, quiero decir, hay veces que tiene grietas, no tiene grietas hasta el final. Pero con María había veces que nos decían acción, y entonces era tan dura que yo le veía los ojos, le veía en el interior, y la veía, ¿sabes? Como a punto de llorar, y cortábamos y yo decía, es el personaje, ¿eh, María? No soy claro, yo. Porque como para ella era lo primero, también tenía una inseguridad elevada al máximo. Al máximo, porque era lo primero que hacía y no sabía si eso que yo le estaba diciendo era por... O sea, sí que lo sabía, pero hay algo dentro que dices, algo he hecho mal. Porque además le decía continuamente, ¡no! ¡Otra vez, no! Entonces hay una dureza y me salía como, es que lo dices tan real que a veces no sé si me lo estás diciendo tú, me lo está diciendo Marisol. Pobre. Sí. Yo no sé si es un personaje fácil de dejar en el set. Pues mira, Andrés, esta es una pregunta que nos hacen siempre. Y Te lo pregunto por lo extremo del personaje, por cómo has tenido que meterte en él desde el principio. Hay proyectos, cuando no estoy trabajando, y el proyecto es en Madrid, hay una cierta soledad. Yo ahí estaba en Barcelona. Bien y tal. Y entonces, a mí me gusta porque tengo la oportunidad de concentrarme continuamente. Lo de llevarte el personaje a casa no quiere decir que te estés comportando, para mí, para mí, cada uno tiene su forma, que te estés comportando con todo el mundo tal y como es, pero sí que te conviertes en observadora de tu entorno, y cuando estás con unos o con otros, ves determinados comportamientos que dices, para mí, mi Marisol. Y de hecho ya había una broma, porque es tan dura ella con todo el mundo, con ella misma, que había veces que cuando alguien hacía algo muy bestia decíamos, ¿qué has hecho? ¿Una marisolada? Porque al final es lo que tú dices, a lo mejor cuando estás teniendo una bronca muy grande y alguien está subiendo mucho, tú le das un abrazo sin palabras y se desmorona. Sí se deja. Y se desmorona. Pero Marisol no se deja. Pero dan ganas de abrazarla. Sí. Y mucho. Y con que alguien hubiera dicho te quiero, hubiera sido... Sí. Yo creo que hubiera cambiado un poco su vida, ¿no? Es posible. Lo que pasa es que primero te tienes que creer tú, que por mucho que te digan las cosas desde fuera, como no te las creas tú... Pero es que nadie se lo dice. Hay alguien que es inseguro y dice, no tienes que estar inseguro. O con respecto a otras situaciones, por ejemplo, cuando vemos que hay alguien que estás viendo que está siendo maltratada, una mujer que está siendo maltratada, hay mucha gente que dice, oye, pues que se vaya, que lo deje. No, perdona, entiende qué es lo que está pasando, porque además está en una situación de impotencia. De impotencia, de inseguridad, de creer miedo. Que no es nada, de miedo. No es tan fácil, desde fuera es mucho más fácil decir, deja esto o deja a esta persona. Pero cuando estás tú en el centro del huracán, no es tan fácil ver las cosas con tanta claridad. Y yo creo que es lo que le pasa, es lo que le pasa a Marisol.
Estamos llegando ya al final. O sea, fíjate la hora que es, se nos ha pasado volando. Me he quedado por hablar contigo de todo lo que el cine español no ha tratado mucho, lo de la gimnasia rítmica, yo creo que es la primera vez, y es muy interesante todo lo que lo desarrolla, el esfuerzo, la inmigración, lo que muchas muchachas tienen que pasar para conseguir cuando vienen de fuera los papeles, etcétera, que lo cuenta muy bien también la película. Pero me quiero centrar mucho en tu personaje porque de verdad que me conmociona mucho y me emociona mucho. Es sobresaliente el trabajo que haces, sobresaliente. No te lo digo para adularte, porque no tengo ninguna necesidad a estas alturas de nuestras vidas. Pero cuando una actriz es valiente, y en este caso tú lo eres, lo has sido siempre, no te has metido en embolado ni nada, pero eres una actriz muy valiente y en este caso has sabido decir que sí a una película de riesgo. Y a una actuación de riesgo, donde podías haber tirado a un extremo o al otro o haberte quedado a medias. Estás lanzado a la piscina. Y eso, Belén, es muy de agradecer para el espectador, porque estás trabajando desde la verdad. Desde tu verdad, posiblemente, pero desde la verdad del personaje que uno tiene que ver en pantalla. De hecho, mira, a mí me ha pasado una cosa cuando he visto ya la película terminada. Yo sabía que los planos que había elegido Laura, yo y Marc, que es el director de fotografía, eran planos muy duros para Belén, para mi edad. Pero nos mostraban incluso con ese maquillaje, no es un maquillaje para estar bella, es un maquillaje para mostrar máscara. Y es verdad que en esta película, esa frase de que la cara es el espejo del alma, está elevada al máximo, porque estoy desencajada toda la película, hasta que Marisol se permite ser ella, hasta que me permito ser yo. Y a veces no es fácil, porque también a las mujeres se nos coloca, a las mujeres actrices se nos coloca en un lugar en el que siempre que tienes que estar estupenda, monísima y maravillosa, y no siempre estamos así en nuestra vida. Y mostramos una Marisol en un momento en el que ella cree que está en lo más alto, y en su cara, en sus ojos, vemos que está destruida. Y yo me he visto y he dicho, oh, madre mía, es que no me reconozco. Porque lo estás haciendo desde las entrañas. Ahí está. Solamente darte las gracias, no solamente por estar aquí, que menuda promoción, como te decía antes, sino darte las gracias por esa verdad, que me conmueve como espectador, que me olvido que te conozco, y que me creo a esa Marisol, y que me has hecho quererla. Y eso para mí es fundamental. Pues gracias, porque ese es el mejor regalo que nos podéis hacer, porque era un personaje que costaba mucho empatizar con él. Caída libre, en toda España. Querida mía, espero verte dentro de muy poquito, con otro proyecto, con otra peli, con otra serie, y el caso es que sigas arriesgándote, que es lo mejor que tiene Belén Rueda, el riesgo. Ella se mete de cabeza. Yo creo que si no le emociona un poco, no entra mucho dentro del código. Es un poco Marisol, si no emociona. Es un poco Marisol. Cariño, un besito muy fuerte. Muchas gracias a vosotros que nos dais voz. Gracias.